Sí, Bueno, ya, muchachos, pueden empezar la Está bien, exposición, doctor. sí se ve, Lucas. Ya. ¿perfecto? Se ve, ¿verdad? Sí, Lucas. Sí, sí se ve. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Hoy, con el grupo que estamos rotando, ¿no? Vamos a exponer lo que es bartonelosis. Es una revisión, también conocida en Perú como fiebre de la brolla o la enfermedad de Carrión. Bueno, una introducción es que la bartonelosis sudamericana o la enfermedad de Carrión es una infección, ¿no? Causada por lo que va a ser conocida la Bartonella baciliforme, que se va a transmitir por los blebotóminos, ¿no? Por lo general, esta afección se ha considerado una enfermedad bifásica caracterizada por dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda inicial o letal, que es conocida como la fiebre de la brolla, y la segunda fase, la secundaria crónica, que está caracterizada, ¿no?, por el desarrollo de las verrugas cutáneas, más que todo, o de las lesiones cutáneas, más conocida como verruga peruana. Posteriormente, sin embargo, se ha observado patrones clínicos variables, ¿no?, asociados a estas infecciones que van desde la bacteriemia asintomática hasta la enfermedad fulminante. Entonces, se podría considerar que hay tres fases de esta enfermedad. Si bien con anterioridad la Bartonella se incluye en el orden de las rickettsionas, los estudios taxonómicos basados en el gen 16S del ARN ribosomal han incluido estas bacterias en el subgrupo de las proteobacterias, ¿no?, más próximas del género Brucella que el género Rickettsia. Bueno, una pequeña introducción con lo que va a ser a la historia de la Bartonella. Se ha visto que ha tenido pues sus inicios, ¿no?, en las culturas precolombinas o las culturas preincas, ¿no? Como en la cultura inca era conocida como cirqui, verrugas en la sangre, o en las culturas preincas, ¿no?, como Huaco y en los huacos mochicas, y en la cultura anca en sus huacos retratos, ¿no?, que se puede observar las lesiones cutáneas de la fase de la verruga peruana. Entonces también se da que en la historia de las crónicas de la conquista la epidemia ocurre en 1540, ¿no?, en Ecuador, también porque Ecuador es un país endémico de lo que es la Bartonella. El brote devastador entre las huestes conquistadoras de 1630, ¿no?, reveladas por Pedro de Gago de Vadillo. Por lo general, dentro del descubrimiento de la bartonelosis, hay muchos personas que han intervenido, ¿no?, en el descubrimiento de esto, pero vamos a recalcar estas tres principales, que va a ser Daniel Alcides Carrión, ¿no?, nuestro mártir peruano de la medicina, que nació en Cerro de Pasco el 13 de agosto de 1857. Se inocula por primera vez la Bartonella el 27 de agosto de 1885 y muere el 5 de octubre, ¿no?, de 1885. Ya 20 años después, con el peruano también, pero en este caso Alberto Burton Thompson, que es en 1905, en su laboratorio del Hospital de Guadalupe del Callao, observando los glóbulos rojos del paciente con la enfermedad del Carrión, descubre el germen, ¿no?, que originaba, y lo bautiza a esto por su nombre Bartón, con lo que es Bartonella baciliforme, ¿no? Y ya en 1913, Charles Townsend identificó que la Luxomia verrucarum era el vector principal de esta enfermedad. Bueno, con respecto a la definición, otra vez recalcamos que la bartonelosis, denominada también enfermedad de Carrión o verruga peruana, es una enfermedad no infecciosa producida por lo que es la bacteria de Bartonella baciliformes. Es la principalmente conocida en el ser humano, la que causa la enfermedad, la Bartonella baciliformes, aunque hay un grupo amplio de Bartonellas, ¿no? Está transmitida por el mosquito flebótomo, que es el género Luxomia, a partir de un reservorio humano, ¿no? Entonces se podría decir que existen estas tres fases, aunque
principal son la fase aguda y la crónica. La aguda, que es la febril, anemizante, que puede llegar a ser grave o fatal, ¿no? O llevar a la muerte directa, mientras que la crónica verrugosa, con las lesiones dérmicas características, que está procedida o no de la forma aguda, o también puede estar presentando ambas al mismo tiempo, mientras que la bacteriemia asintomática o de portador no va a ser necesario que esté precedida por estas dos fases, o que se presente también posterior, o también se puede presentar posterior a estas dos fases, ¿no? O puede ser independiente si el paciente solo es portador de la bacteria. Entonces, con respecto a lo que es la fiebre de la oroya, es una variante, ¿no?, altamente letal, como ya expliqué, que va a ser caracterizada principalmente por lo que va a ser la fiebre, dolores musculares óseos y una severa anemia hemolítica. Acá podemos ver que va a ser la incubación y transmitida, ¿no?, por lo que va a ser esta mosca del género Luxomiae. Y en su fase hemática, porque esta bacteria va a tener afinidad por lo que va a ser el tejido endotelial o las células endoteliales y los eritrocitos, por lo tanto va a ser una bacteria intracelular. Y en su fase histoide es donde va a presentar, ¿no?, lo que es la verruga peruana, que es la fase crónica, es no letal en este caso. Los síntomas principales van a ser las verrugas angiomatosas localizadas, ¿no?, y generalizadas de la dimensión variada. Se piensa que la fiebre, bueno, se dice que la fiebre del oroya ocurre en el individuo totalmente susceptible, mientras que la verruga peruana probablemente significa un estado de inmunidad parcial. Bueno, con respecto a la epidemiología, la Bartonella es oriunda de lo que va a ser Perú y Ecuador. También se dice de la zona de las verrugas, ¿no?, que va a abarcar lo que son las regiones de Perú, Ecuador y Colombia. Generalmente estas zonas están ubicadas en lo que es la cuenca del Pacífico, entre los 1.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en zonas de valles interandinos y algunas zonas no selváticas. La Bartonella bacilliformes va a ser el principal patógeno en el ser humano, mientras que el vector, la mosca hembra, la Luxomiae spp, que esta se va a alimentar más que todo en las noches o al anochecer, ¿no?, en las zonas donde abunde esta mosca. En el Perú está el género de la Luxomiae verrucarum. Las áreas no endémicas también que han presentado esta patología por la Bartonella es gracias a otras especies de Luxomiae como la L. maranonensis, la L. robusta y la Luxomiae peruensis, ¿no? En el Perú, 12 casos hay por 100 personas, ¿no?, al año, aunque actualmente ya no se ha registrado pacientes no infectados con la enfermedad. Generalmente es una enfermedad caracterizada porque se presenta en lo que son niños menores de 5 años, ¿no? 38 casos de 100 personas al año. El 70% de los casos ocurrieron en los hogares, de un total de 18%, ¿no?, de los hogares. Entonces, la fiebre de la oroya generalmente lo van a presentar lo que son los turistas y trabajadores inmunológicamente ingenuos, ¿no?, a lo que es esta bacteria, la Bartonella. Y la verruga peruana generalmente se va a ver la fase crónica en los pacientes que viven en esta zona de la verruga, ¿no?, que va a ser el Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, manifestaciones clínicas, como ya se ha visto, es la fiebre de la oroya, la verruga peruana y una enfermedad febril reciente que sugiere fiebre de la oroya, ¿no?, en un 37%. La verruga peruana sin una enfermedad febril reciente, un 32%, y una infección asintomática del 21%. Acá hay un cuadro resumen, ¿no?, de lo que fue los casos de incidencia y defunciones de la enfermedad de Carrión en el Perú del 2014 al 2019. Se ve que los números de casos a nivel del 2019 fueron de 82, con una incidencia de por 1.000 habitantes de 0.3 y defunciones de 2 individuos en el 2019, lo más próximo. Con respecto a la clasificación y clínica, incidencia de enfermedad de Carrión por según departamentos, Perú, 2019, en total a la región del Cusco le tocó en un porcentaje de 7.3, ¿no?, a 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes.
En casos de tasas de incidencia de enfermedad Carrión según edad y sexo, como ya le expliqué, esto afecta más que todo a niños menores de 5 años, pero en etapas de vida podemos ver que en niños de 0 a 11 años, los casos son 33, en un porcentaje de 40, ¿no? Adolescentes de 12 a 17 va disminuyendo los casos hasta los adultos mayores, ¿no? Con un total de Perú de 82% en la población más joven. Tiene una predilección por lo que va a ser a los niños, ¿no? A los infantes. Ahora, con respecto al género, no hay una variante. Generalmente esto puede afectar a cualquiera de ambos sexos, al hombre y a la mujer, tanto por igual en sus casos, ¿no? Con un porcentaje de 50-50. Bueno, y un pequeño resumen de la epidemiología con respecto al año pasado, que hemos pasado pandemia, es el caso de lo que es, ¿no? En las semanas epidemiológicas, que en el 2020 no se han reportado casos acumulados, ¿no? Hasta lo que fue recién en la semana 3 del 2020, que sí hubo un pico hasta de 17 casos confirmados, como podemos ver en el cuadro, hasta 17 o 18 casos confirmados, que fue en la tercera semana de epidemiológica sobre la Bartonella. Y con respecto a casos confirmados de bartonelosis a nivel del Cusco, se vio que en el 2020, hasta la semana epidemiológica número 5, no se reportaron, ¿no? Casos de bartonelosis, mientras que a nivel de lo que fue el 2019 se notificaron 52 casos probables que fueron descartados. Igual en el 2018, a 35 casos probables. En el 2018, 35 casos probables, lo más relevante, pero también fueron descartados, mientras que el 2017 fue una fase bastante alta, ¿no? Con confirmados de 27 casos en el distrito de la Convención, más que todo. Ahora, con respecto a lo que va a ser la microbiología, ya nos hemos referido a que la primera bacteria o la primera Bartonella en haber sido diagnosticada en el ser humano fue la Bartonella bacilliformes, que fue el primer organismo, ¿no? Identificado como el patógeno humano del grupo de las bacterias gram negativas intracelulares, ¿no? Pleomórficas. ¿Qué quiere decir? Que son pleomórficas, que tienen 2 o más formas estructurales, ¿no? de un organismo durante su vida, durante su ciclo de vida. Por lo tanto, esta bacteria va a tener portadores, siendo en la Bartonella bacilliformes su reservorio principal el ser humano, ¿no? El hombre, donde se va a producir lo que es la enfermedad de Carrión, la verruga peruana, la bacteriemia. Con respecto a las demás, podemos ver como la Bartonella birtlesi, que es en el reservorio de ratas, en la Caprioli, que va a ser en el reservorio de rumiantes, ¿no? En Cusco, más que todo están las alpacas, las llamas, las vacas, la Bartonella bovis y otras más, como la Bartonella quintana, que puede estar en lo que es también el reservorio del el ser humano, produciendo fiebre en las trincheras, ¿no? O fiebre de las trincheras, que es una de las enfermedades diferenciales de lo que va a ser la bartonelosis. La Bartonella ancacensis fue una identificada en el 2003, ¿no? Durante un ensayo de tratamiento con antibióticos a dos pacientes que se les inoculó dos tipos de bartonellas no identificadas. Entonces se dio una nueva especie, ¿no? Que es filogenéticamente similar a la Bartonella bacilliformes, que es la Bartonella ancacensis. Entonces, en este cuadro podemos observar que las bartonellas específicas que producen enfermedad en el ser humano son la Bartonella quintana, la Bartonella henselae, la Bartonella bacilliformis, con su vector principal que es la luxemia, la Bartonella
Elizabeth, la Bartonella clarigeae y la Bartonella vinzoni y la Bartonella grahami, ¿no? Cada uno con sus vectores, exceptuando las 4 últimas, ¿no? Que están desconocidas o dudosas, como en el caso de la Bartonella vinzoni, que se puede decir que se encuentra en garrapatas. Entonces, la Bartonella basiliformis, que es la principal por su vector Luxemiae y su reservorio principal, el ser humano, ¿no? Produciendo la enfermedad de Carrión, caracterizado por lo que va a ser la anemia y la fase crónica, ¿no? Eruptiva, por las lesiones epidérmicas. Entonces, los reservorios y vectores de transmisión en el ser humano es el reservorio de Bartonella quintana y de Bartonella basiliforme. El gato es el de la Bartonella henselae, por lo tanto, también va a ser conocida como la enfermedad de arañazo del gato, algo así, y de la Bartonella clarigeae, ¿no? Mientras que la rata es el portador o el reservorio de la Bartonella grahami. El perro puede infectarse por lo que es la Bartonella vinzoni sub-SPP y la Berkoffii, ¿no? Y la Bartonella alcítica se ha demostrado recientemente en conejos. Los vectores de transmisión son los artrópodos, estos moscas, ¿no? Más que todo la mosca Luxemiae, también están algunas pulgas, mosquitos y piojos, ¿no? Del cuerpo. Por lo tanto, en su fase de transmisión, por el vector, va a ser necesario que la mosca Luxemiae pique al ser humano, ¿no? Y por el contacto de la bacteria a nivel del sistema circulatorio, como esta va a ser intracelular, va a atacar principalmente a lo que van a ser las células del endotelio y a las células eritrocitarias, ¿no? Produciendo las enfermedades en las fases agudas y en la fase crónica, ¿no? Más que todo en las fases agudas, por su ataque masivo a lo que van a ser los eritrocitos, por eso va a estar caracterizado por lo que es la anemia, ¿no? Y acá de 2 a 20 semanas podemos ver, ¿no? La variante de lo que va a ser, cómo va a progresar la fiebre de la oroya y la verruga peruana. Bueno, con respecto a lo que es ya el propio bacilo, la Bartonella basiliformis, resumiendo, es un bacilo gram negativo, plomórfico, ¿no? Intracelular, por atacar las células del endotelio y los eritrocitos. Va a ser aeróbico, no fermentativo, unipolar, o sea, con 2 a 16 flagelos, y crece a nivel de 28 grados centígrados, ¿no? Estos 16 flagelos o 2 flagelos, dependiendo, le van a conferir lo que va a ser la alta movilidad. Por lo tanto, estas se tiñen de color rosado o rojo, como podemos ver en la imagen, por la tinción Giemsa, ¿no? que se va a hacer a nivel laboratorial. Puede ser también cultivada, ¿no? En medios sólidos a partir de las muestras de sangre o biopsias de las lesiones propias que va a presentar el paciente. Ahora, con respecto, va a existir una proteína que le va a otorgar para poder identificarlo, ¿no? Que va a ser la proteína BB, identificada como una de las principales antígenos específicos de lo que va a ser la infección por Bartonella basiliformis. También existen una gran cantidad de esos antígenos, ¿no? Se han determinado 24 antígenos para lo que es la Bartonella basiliformis por inmunoprecipitación o Western blot, ¿no? Y esta es la más conocida y la más específica para lo que va a ser la Bartonella. También está lo que son algunas estructuras antígenos, como el gen que codifica este antígeno es el 7B2, ¿no? Más importante. También está, esta es de la proteína BB o BB65, ¿no? También conocida recombinante, ¿no? Que tiene una homología proteica con lo que va a ser la proteína 65-KDA de lo que va a ser el Mycobacterium tuberculoso. Ahora, con factores de la virulencia de lo que va a ser la Bartonella basiliformis, tenemos la deformina, la motilidad, como hemos dicho, gracias a los flagelos, ¿no?
y lo que va a ser las proteínas I al A y el I al B, ¿no? Con respecto a lo que es la deformina, es una proteína extracelular de 67 kilodaltons, ¿no? Es inactivada por proteasas y a calor de 70 a 80 grados centígrados. También con antibióticos como canamicinas van a inhibir la síntesis de este factor de virulencia, ¿no? Este factor de virulencia es liberado en los medios de cultivo durante el crecimiento bacteriano. Produce invaginaciones, ¿no?, en las membranas de los eritrocitos. Esta se va a encargar de lo que va a ser la destrucción de los eritrocitos. Con lo que es respecto a la motilidad de los factores de virulencia, es el segundo, ¿no?, el determinante involucrado en lo que va a ser el mecanismo de invasión. La deformina, por lo tanto, por sí sola, no solo va a actuar, sino gracias a esta, lo que es la motilidad. Entonces es una bacteria que tiene múltiples flagelos, ¿no?, unipolares y de gran movilidad. Generalmente los flagelos han sido aislados y purificados, ¿no?, para poder diagnosticar a la Bartonella. Utilizando anticuerpos dirigidos contra el flagelo purificado, se ha determinado que el componente principal de estos flagelos es una proteína de 42 kilodaltons llamada flagelina, en lo que va a estar los flagelos, ¿no? El gen de la flagelina ha sido clonado y secuenciado. Y esta también se puede encontrar en lo que es el gen de la Rhizobium meliloti y Azospirillum brasiliensis, ¿no? Esto se puede encontrar. Es posible que exista también un segundo gen flagelar para lo que es la Bartonella bacilliformis. Y lo que son las proteínas I al A y el I al B, ¿no?, que son importantes para el factor de virulencia en lo que va a ser la patogenicidad, ¿no?, que más adelante ya va a explicar mi compañera. Cabe recalcar que la Bartonella bacilliformis va a estar compuesta, ¿no?, por una molécula de DNA circular de 1600 kilobps, no me acuerdo bien, que es de 39 a 40 grados. Contiene de 6 nitos, 4 sfil y 2 seul, a los cuales han sido ordenados por electroforesis. La localización de este DNA para formar un mapa es gracias al ARN, ¿no?, que se va a operar. Entonces, dentro de esta composición de la Bartonella bacilliformis va a existir la 23S RNA. Repito. Bueno, continuando con la exposición. Ya, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la fisiopatología. Vamos a ver que primero van a existir 6 fases en la fisiopatología. La primera va a ser la introducción o la primera infección, que va a ser cuando un artrópodo, en este caso el Utsomiae o el vector, va a picar al ser humano. En la segunda fase se va a conocer como la unión, en donde los bacilos van a infectar a lo que son las células de los vasos capilares. Después de la inoculación de la Bartonella bacilliformis por el vector, los bacilos van a infectar lo que ya dije, las células endoteliales. Estas células se van a conocer como células de Strong. Luego estas células van a liberar a las bartonellas en la sangre, lo que va a producir una mayor parasitación de los glóbulos rojos. Y a su vez también va a estimular a los macrófagos y los va a fagocitar. Y esta fagocitación va a producir en una etapa de la enfermedad más grave, lo que va a producir una anemia hemolítica. Paralelamente también se va a producir una hiperplasia del sistema retículo endotelial, que se va a traducir en linfadenomegalia, hepatomegalia y esplenomegalia. Hay que tener en cuenta que va a haber una invasión masiva de los eritrocitos. Se dice que la Bartonella bacilliformis llega a infectar al 100% de los eritrocitos.
Siguiente, por favor. Ya, una vez que ya se produjo lo que es la unión, la invasión, la replicación y la persistencia, de unas semanas a meses después se va a desarrollar lo que es la forma cutánea de la enfermedad, donde van a aparecer lesiones verrucosas, que estas van a proliferar endotelialmente y van a producir lo que es hiperplasia histiocítica. Luego, al final de la fase febril, que les voy a explicar, se produce una disminución temporal de la inmunidad que va a ocasionar el desarrollo de infecciones secundarias por diversos gérmenes y patógenos. Tenemos que tener en cuenta que existen dos formas clínicas en esta enfermedad. Una que es la conocida como la fiebre de la orolla, y la otra que es la fase eruptiva y crónica, denominada también lo que se conoce como la verruga peruana. Pero también va a existir un periodo que se le llama intercalar resiliente y puede presentarse unida a las otras formas de la enfermedad o también puede presentarse sola. Siguiente, por favor. Ya, como les dije, la Bartonella baciliformes es la única capaz de invadir el 100% de las hematíes, lo cual ha causado y ha llamado mucho la atención en lo que es la clínica práctica. Los eritrocitos en sí van a carecer del citoesqueleto de la actina. Esta actina va a ser necesaria para que la bacteria entre mediante endocitosis. Entonces, se dice que el eritrocito va a tener un rol pasivo. En cambio, la Bartonella baciliformes va a tener un rol activo, que va a presentar un fenotipo de invasividad al eritrocito, que se le es conferido por el gen del locus asociado a invasibilidad, lo que se conoce como LAL. Muchos de estudios de algunas literaturas nos dicen es que específicamente la LAL-B es la que tiene mayor invasibilidad que la LAL-A. La LAL-A va a codificar lo que es una hidrolasa de polifosfatos de dinucleósido importante en la supervivencia de la bacteria. Pero en cambio la LAL-B codifica una proteína que posee el 60% de los aminoácidos, que estos van a ser similares a diferentes patógenos con su virulencia. Por ejemplo, se dice que este aminoácido es muy parecido al patógeno de la Yersinia enterocolítica y la Salmonella. Pero en este caso, se localiza en la superficie de la bacteria, en estos patógenos. Pero en cambio, en la Bartonella baciliforme se va a encontrar en la parte interna de la membrana. Y por tanto, se dice que su función sería como transductor de señal o transportador de alguna molécula efectora. Siguiente, por favor. Ya, después, la bacteria va a secretar un factor soluble extracelular, una proteína que se va a llamar deformina, como ya mi compañero lo explicó. Esta también va a tener el nombre de factor deformante, que va a inducir lo que es la invaginación intraeritrocitaria. Y se ha comprobado que produce indentaciones, hoyos o surcos, sobre todo en la superficie del glóbulo rojo, como podemos ver en la imagen. La Bartonella baciliformes, gracias a sus flagelos que va a poseer, van a tener la propiedad de adherirse y movilizarse hacia el eritrocito. Posteriormente, los hematíes parasitados son destruidos por los macrófagos y otras células fagocitarias. Y esto es lo que nos va a producir una de las características clínicas más frecuentes, que se conoce como la anemia severa hemolítica, que si esta no es tratada adecuadamente nos puede producir a la muerte. Siguiente, por favor. Luego también existe otra fase de la enfermedad,
de la Bartonella baciliformes. Esta ya también va a invadir lo que es las células endoteliales y lo que posteriormente va a causar la formación de pápulas o nódulos semejantes a hemangiomas. Y estas son la famosa verruga peruana, que usualmente puede persistir hasta un año. Lo que se da después de la internalización de la bacteria en la célula endotelial puede efectuarse en forma individual y en pequeños o en grandes grupos también. En esta etapa ya también requiere la participación activa de la célula parasitar y ya no tanto de la Bartonella baciliformes. Después de la adhesión de la célula endotelial, la bacteria es internalizada mediante endocitosis, lo que va a requerir un reordenamiento del citoesquelético de actina de la célula endotelial, y el cual va a ser regulado por pequeñas proteínas unidas al GTP de la familia Rho. Siguiente, por favor. Ya, este Rho GTP es activado por las bacterias y es traslocado a la membrana celular, lo que va a causar protrusiones en ellas que engullen a la bacteria mediante fagocitos dependientes de la actina. Los cambios morfológicos que se va a ver en la célula infectada van a incluir lo que es la aparición de vesículas internas y de localización perinuclear de la bacteria. Una vez dentro del endotelio, van a formar grandes masas intracitoplasmáticas que se van a conocer como inclusiones de Rocha-Lima. Como podemos ver en la imagen, en la imagen 3 se ve sobre todo más claro lo que son las inclusiones de Rocha-Lima. Estas inclusiones de Rocha-Lima va a incrementar lo que es la proliferación de las células endoteliales y también va a ayudar a la producción de activador de plasminógeno tisular y angiogénesis. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando sobre el cuadro clínico, la enfermedad de Carrión o la verruga peruana va a presentar una grandes variables de presentación de la clínica. Puede ser desde un estadio de portador asintomático hasta una infección clínicamente fatal. Se dice que los reservorios de la enfermedad, en las zonas endémicas se ha demostrado que hay personas que son aparentemente sanas, pero que en frotis sanguíneos son positivos. Entonces se considera que los reservorios de esta enfermedad son esas personas asintomáticas. Y otro reservorio es el paciente en fase eruptiva. Una vez que el Lubsomiae ha hecho la inoculación de la bacteria, se necesita un tiempo variable para el inicio del cuadro agudo de la enfermedad. Este tiempo de incubación usualmente se dice que es de 61 días de promedio, pero puede oscilar entre 10 a 270 días. Y como ya les dije, el cuadro clínico es muy variable. Y que pueden aparecer desde cuadros clínicos muy leves o asintomáticos o presentarse en formas graves. Siguiente, por favor. Las características clínicas vamos a ver que se van a dividir en 3 fases. La fase aguda, la fase intercalar, o también conocida como fase asintomática, y la fase eruptiva, o también conocida como la verruga peruana. La fase aguda es un periodo de incubación promedio de 21 días, de 10 hasta 210 días. Y en la fase intercalar puede durar de 1 a 3 semanas, excepcionalmente puede durar varios meses. Por favor. Hablando de la fiebre de la oroya, vamos a tener signos prodrómicos. El cuadro en sí va a ser florido, pero uno de los signos prodrómicos es que va a ser una etapa con febril aguda. También conocida como fiebre amenizante o fiebre de la oroya. Según algunas literaturas, consideran que existe un porcentaje en relación a lo que son los síntomas de la fiebre de la oroya y los síntomas de la verruga peruana.
Se dice que la frecuencia de los síntomas de la fiebre de la orolla, el más importante y más característico y el que se presenta más es lo que es la fiebre, en un 99%, malestar general, cefalea y luego lo que es postración. Ya menor, en menor porcentaje se considera lo que es dolor abdominal, náuseas, vómitos, artralgias, mialgias, disnea. Algo que es muy característico en esta enfermedad es lo que son las hepatomegalias y el ictericia. En comparación con la frecuencia de los síntomas de la verruga plana, se dice que el más frecuente es la esplenomegalia, en un 62%, junto con la hemorragia de las lesiones cutáneas. Luego recién viene seguido de lo que es la fiebre y temperaturas superiores y malestar general. La fase aguda o hemática, esta va a ser de evolución rápida. Y en pocos días puede tener complicaciones como lo que es la anemia severa. En la segunda semana de la enfermedad usualmente se presentan lo que son las complicaciones infecciosas y no infecciosas, como compromiso pulmonar, hepático, renal, cardiovascular y neurológico. En casos muy severos puede haber lo que es falla orgánica multisistémica y muerte. Siguiente, por favor. Ya en esta fase inicial se debe realizar lo que es el diagnóstico diferencial, porque se puede confundir lo que es con fiebre tifoidea, tifus murino, leptospirosis, malaria, brucelosis, hepatitis viral, entre otros. En el examen físico se va a ver lo más importante y lo más característico, que es palidez, también temperatura mayor a 38 grados centígrados, hepatomegalia, soplos cardíacos, ictericia, linfadenopatía, taquicardia y esplenomegalia. Ocasionalmente pueden aparecer lo que es derrame pericárdico, anasarquia y convulsiones, pero estos signos van a ser característicos de una enfermedad mucho más grave, mucho más peligrosa, que puede llevar al paciente a la muerte. Siguiente, por favor. Ya, conforme la enfermedad va a progresar, pueden aparecer una serie de complicaciones, también se conoce como superinfecciones, y en otros también fallas multiorgánicas. En un estudio hablaron sobre las complicaciones asociadas a la enfermedad de Carrión, entre las que tenemos, que son las más agresivas, son, como ya les dije, cardiovascularmente era la anasarquia, el derrame pericárdico y la insuficiencia cardíaca. En complicaciones gastrointestinales podemos ver que existen lo que son las hemorragias digestivas. Hablando sobre las gestantes afectadas con esta enfermedad, van a presentar usualmente lo que son abortos, muerte fetal, nacimientos prematuros, y también puede haber una transmisión vertical. Hablando hematológicamente, esa va a producir en una complicación severa lo que es una anemia hemolítica y púrpura. Hablando a nivel hepático, podemos ver que se va a producir colecistitis aguda, necrosis y hepatocelular. Una de las características más frecuentes es que la transmisión placentaria puede llegar a lo que es la muerte tanto del feto, del niño, o también puede llevar a la muerte materna. Siguiente, por favor. Ya las complicaciones infecciosas se van a encontrar frecuentemente al final de la primera fase o también durante el periodo intercalar. Durante la fase aguda, cerca del 30% de los casos hospitalizados van a presentar infecciones oportunistas, siendo la más frecuente lo que son las infecciones por la salmonela, la toxoplasmosis, la histoplasmosis. En un estudio se demostró que las infecciones oportunistas más recurrentes era lo que era la salmonela, la toxoplasmosis y la tuberculosis miliar. Pero también demostraron que existía sepsis por Staphylococcus aureus,
Enterobacteria, Shigella, Pseudomonas aeruginosa. La tasa de mortalidad en la fase aguda y la intercalar eran muy altas según la historia. Hasta el 90% hasta el 90% en la era preantibiótica, pero aún ahora la tasa de letalidad es del 8.8% porque no es tratada a tiempo. La mortalidad sin tratamiento puede llegar de 40% a 90%, y sobre todo si se asocian a infecciones oportunistas. En esta etapa va a existir una depresión transitoria de la inmunidad celular, lo que va a disminuir lo que son los linfocitos TCD4 y una elevación de los linfocitos TCD8. Por ello, esto explicaría por qué hay una alta frecuencia de las infecciones oportunistas. Siguiente, por favor. Hablando ahora sobre la fase febril, esta va a tener una duración de 2 a 4 semanas. La mayoría de los que presentan esta fase, y si son tratados, van a recuperarse, pero en un porcentaje se ve que algunos llegan a fallecer en alrededor del 5%, y otros llegan a desarrollar lo que es la fase eruptiva en semanas o meses. Entre los criterios de alarma que tenemos que tener es si el paciente presenta una fiebre alta o persistente, si está taquipneico, tiene un pulso débil, presenta hipotensión, alteración de la conciencia, púrpura o coagulopatía y una anemia grave con una hemoglobina menor a 7, tenemos que pensar en hospitalizarlo directamente. Pero sobre todo se debe pensar en hospitalizar a toda gestante que tenga bartonelosis, porque como ya les dije, este es muy letal tanto para el bebé como para la madre. También los que presenten uno o más criterios de alarma y manifestaciones de bartonelosis aguda grave, y también se recomienda que se debe hospitalizar a menores de 1 año o mayores de 50 años, y cuando el diagnóstico diferencial es confuso. Siguiente, por favor. Ahora hablando sobre del periodo intercalar, vamos a ver que acá en este periodo se va a ver lo que es la fase anémica. Esto se va a caracterizar por la desaparición de la fiebre y la detención de la hemólisis. Se dice que en esta fase, en la fase intercalar, va a haber una mejoría, lo que va a aparecer que hay una desaparición de los signos y síntomas. Y no se van a encontrar bacterias circulantes en los frotis o en los cultivos. Y habitualmente se considera que esta fase es asintomática. Puede durar de 1 a 3 semanas o excepcionalmente puede durar meses. Siguiente, por favor. La tercera fase o la fase eruptiva, que también se conoce como la verruga peruana, en esta fase es la fase crónica eruptiva. Se presenta mayormente en la población pediátrica. Se caracteriza por la erupción de lesiones cutáneas angiomatosas y eosinofílicas proliferantes. La verruga peruana puede aparecer de 2 a 8 semanas después de que el paciente aparentemente se haya recuperado de la fiebre de la orolla. También se considera que las lesiones se localizan preferentemente en lo que es la cara, las extremidades superiores e inferiores. Infrecuentemente, en un 4% se ha visto estudios donde tienen una localización de mucosas. Esta fase ocurre después de que los organismos invaden las células endoteliales capilares e inducen lo que es la proliferación celular, produciendo nódulos similares a hemangiomas en la piel y las membranas mucosas. Por eso es que esta fase se le va a conocer como la verruga peruana. Siguiente, por favor. Las lesiones típicas de esta fase es el verrucoma. Las lesiones son de superficie lisa, no dolorosas, son de color rojo púrpura o rojo violáceo, son únicas o más frecuentes múltiples y tienen una tendencia a sangrar fácilmente.
Estas verrugas pueden ser o escasas o abundantes y se han clasificado en 3 tipos: la miliar, que es la pequeña, la molar, la grande, y la nodular, que es la subdérmica. En la miliar, frecuentemente esta va a ser múltiple, consiste en pequeñas pápulas menores de 3 milímetros, globulosas de color rojo vivo y a veces pruriginosas. La miliar se va a localizar en la dermis papilar y media. La molar constituyen lo que son las tumoraciones mayores de 5 milímetros, eritematosas. Mayormente se dice que son sésiles, erosionadas y muy sangrantes. Pueden extenderse hasta lo que es la hipodermis. En la nodular o subcutánea está conformada por nódulos profundos sin cambios en la piel suprayacente. Estos están localizados principalmente sobre todo en las superficies extensoras de los brazos, piernas, y generalmente suelen tener una presentación múltiple, raras veces tienen una presentación única. Y en su localización pueden extenderse hasta lo que es la hipodermis. Acá podemos ver una presentación de las lesiones miliares. Acá tenemos una bartonelosis en fase eruptiva. Podemos ver en la imagen derecha que es un pie izquierdo de un paciente peruano de 16 años, que muestran numerosas lesiones papulares finas, menor a 3 milímetros. Como también podemos ver en la figura de la izquierda, en donde podemos ver lesiones papulares finas, muy características de esta enfermedad. Como ya dije, tenemos sobre todo una presentación y llegan a tener una frecuencia en lo que es la edad pediátrica, y sobre todo tienen una frecuencia en aparecer en lo que son extremidades, tanto superiores como inferiores. Las lesiones molares son lesiones nodulares que evolucionan a lesiones más grandes, de 5 milímetros. Estas lesiones son vasculares, bulbosas y tienden a sangrar con facilidad. Y también llegan a ulcerarse, como podemos ver en la imagen de la derecha, que podemos ver que ya tenemos una ulceración. Siguiente, por favor. Acá también podemos ver que tenemos una lesión molar de la bartonelosis en la fase eruptiva. Este es un niño de Perú que desarrolló una lesión redonda eritematosa en la cara. Y también en la imagen de la derecha podemos ver que también tenemos una lesión redonda eritematosa de forma molar que se presentó en un paciente mayor de 50 años. Ya en lo que son las lesiones nodulares, en la fase eruptiva, podemos ver que son lesiones nodulares, estas suelen no ser dolorosas. Usualmente se considera que son parecidas a verrugas que pueden volverse pediculadas. Algunas lesiones subcutáneas se hacen evidentes con el color violáceo en la superficie, como podemos ver en la imagen izquierda de la piel. Y a medida que se empuja estas lesiones, llegan a producir un adelgazamiento de la piel suprayacente. En la imagen de la izquierda podemos ver numerosas lesiones nodulares subdérmicas de formas regulares, con piel suprayacente de apariencia normal, y en las extremidades, y sobre todo se ven en las extremidades inferiores. Se ve el de la izquierda, es un paciente de 30 años de Perú. Siguiente, por favor. Ya, casi siempre es muy frecuente encontrar en un mismo paciente los diferentes tipos de lesiones. Se dice que estas lesiones van a involucionar en aproximadamente 30 días con tratamiento, y sin tratamiento usualmente se demoran de 2 a 6 meses, independientemente del tipo de lesión. Algunas literaturas consideran que estas no dejan cicatrices, pero se han reportado que en ocasiones las lesiones eruptivas pueden dejar cicatrices, como podemos ver en la imagen de la derecha, que vemos una angiomatosis basilar
con lesiones residuales pigmentadas después del tratamiento de ulceración de los miembros inferiores. La desaparición de las lesiones se inicia primero con un reblandecimiento primero y su reabsorción posteriormente. Y las verrugas más superficiales se esfacelan sin dejar cicatrices. Siguiente, por favor. Vamos a tener en apoyo al diagnóstico lo que son los exámenes de laboratorio. Estos se van a dividir por la fase febril aguda, que lo más característico es que va a presentar una anemia muy intensa, una leucocitosis con desviación a la izquierda. También podemos ver una elevación muy marcada de las bilirrubinas y las transaminasas. Y sobre todo se va a ver que en el frotis sanguíneo los hematíes van a estar parasitados en un 100%, con formas bacilares inicialmente y cocoides de estadios posteriores. El hemocultivo constituye lo que es una prueba muy importante, y sobre todo entre las más importantes se considera lo que es las aglutinaciones. Siguiente, por favor. Los exámenes de laboratorio también nos van a ayudar en la fase eruptiva crónica. En estas nos van a ayudar las pruebas serológicas ya mencionadas. También nos ayuda mucho lo que es el estudio electroforético de pacientes que padecieron ya lo que es la enfermedad de la verruga peruana. Y en el estudio electroforético se caracteriza porque se presenta niveles de albúminas que están sobre todo entre los niveles normales, y globulinas muy cercanas al límite máximo. Otra de las pruebas más características y más usadas en el Perú es lo que es el Western blot, pero la que nos ayuda más es lo que es el uso de antígenos de la Bartonella. Siguiente, por favor. En el diagnóstico también se va a diferenciar el diagnóstico en la fase febril aguda de la enfermedad y en la fase eruptiva de la enfermedad. Usualmente para el diagnóstico tenemos que tener antecedentes epidemiológicos. En la fase febril, si el paciente es nativo o reside en las zonas verrucosas, o si ha viajado a una zona endémica alta. El cuadro clínico es de un proceso infeccioso general grave o con anemia hemolítica importante. Y el frotis sanguíneo pues, nos va a ayudar en lo que es el diagnóstico y se observa hematíes parasitados por bacilos o cobacilos. En la fase eruptiva también tenemos que ver si existen antecedentes epidemiológicos referidos anteriormente. Presencia de lesiones cutáneas de tipo angiomatoso, ya sea pequeñas o grandes, nodulares o mulares en cualquier cantidad. En el examen histopatológico nos va a ayudar mucho lo que es la biopsia. En el diagnóstico definitivo nos va a ayudar lo que es la identificación del agente causal, y va a ser mediante la biopsia o el cultivo. El hemocultivo en fase aguda y cultivos de las biopsias de las lesiones en la fase eruptiva son las que nos van a dar el diagnóstico definitivo para la identificación del patógeno. Siguiente, por favor. Ya, como ya hablé más antes, pero tenemos que tener en cuenta que la serología es el método diagnóstico más utilizado para la infección por Bartonelas. Otras que también se consideran pruebas serológicas muy importantes son las aglutinaciones, la inmunofluorescencia indirecta, las hemaglutinaciones y anticuerpos fluorescentes directos. El Western blot es la técnica más específica que la serología y también permite descartar lo que son las reacciones cruzadas. Y también es uno de los que nos ayuda a encontrar lo que es la especie causal de la Bartonella. En la inmunohistoquímica se va a dar mediante técnicas de inmunohistoquímica y se ha podido demostrar la presencia de Bartonella en los senos de las lesiones cutáneas o valvulares. La biología molecular, sobre todo el PCR, nos pueden ayudar en gran medida, y el cultivo, sobre todo los automatizados,
llegan a ser muy difíciles, pero también nos llegan a dar lo que es el diagnóstico definitivo. ¿Me puedes darle, puedes darle uno más? El siguiente, ya. En el diagnóstico diferencial, según el UpToDate, considera que podemos encontrar muchas enfermedades que van a aparecer con un cuadro inicial que se parece mucho a la fiebre de la orolla. Entre ellas se consideran sobre todo en nuestro medio lo que es la malaria, el dengue, la fiebre tifoidea, la hepatitis viral. Como también podemos encontrar otras. En la verruga peruana, el UpToDate considera que estas van a tiene que hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la angiomatosis basilar, granulomatosa piógeno, angioma y linfomas cutáneos. También uno de los que tenemos que estudiar y descartar más, sobre todo lo que son el sarcoma de Kaposi, el fibrosarcoma y lo que es el molusco contagioso. Siguiente, por favor. En el tratamiento en los pacientes infectados por lo que son las cepas de Bartonella no es fácil, ya que se debe adaptar a lo que es a cada especie de Bartonella y a cada situación clínica. En muchos casos, la enfermedad por el arañazo de gato, el cuadro clínico se puede resolver sin problemas, mientras que en otros casos, como por ejemplo los que van a presentar endocarditis, peliosis hepática, estos van a ser más graves y van a necesitar un tratamiento más exhaustivo. Y la ausencia de un tratamiento puede atentar contra la vida del paciente. También vamos a ver que existen múltiples agentes antimicrobianos que son activos contra la Bartonella bacilliformis in vitro. Entre ellos se consideró en un estudio que el cloranfenicol era uno de los agentes que podían y combatían más a esta enfermedad. Entre otros también se considera lo que es la fluoroquinolonas, las penicilinas, las cefalosporinas y la doxiciclina. La doxiciclina se usa como segunda línea después del cloranfenicol. Siguiente, por favor. En las infecciones por las cepas de Bartonella, la mayoría de los antibióticos tienen un efecto bacteriostático, con excepción de lo que son los aminoglucósidos. Esto se va a ver debido a la escasa penetración de los aminoglucósidos en lo que son los hematíes. Y las Bartonellas se encuentran protegidas se van a encontrar protegidas en el interior de los eritrocitos. Por ese motivo, lo que se busca en los fármacos es una acción bactericida, y los aminoglucósidos deben producirse deben usarse en aquellas Bartonellas que están fuera del hematíes. Usualmente la que va a infectar lo que es la superficie endotelial. De ahí la necesidad también de asociar lo que son varios antimicrobianos. Siguiente, por favor. El tratamiento de elección es eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas por vía oral. Y esta usualmente se da durante 3 meses en los adultos. La eficacia de este antibiótico es espectacular, ya que tiene un efecto antibiótico más un efecto antiangiogénico. En caso de contraindicación, la alternativa que se da es la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 3 meses. En caso de que haya una infección muy evolutiva, en pacientes inmunodeprimidos, algunos autores recomiendan lo que es asociar lo que es la eritromicina con la doxiciclina. A un tercer fármaco que es la rifampicina, que es 300 miligramos cada 12 horas por vía oral. Siguiente, por favor. En este cuadro tenemos una terapia antimicrobiana para lo que es sobre todo el tratamiento de la bartonelosis sudamericana. La fiebre de la orolla, o también conocida como la enfermedad de Carrió, lo que nos recomiendan, aunque los datos son muy limitados, la mayoría de estos se van a basar
en datos de observación y de experiencia clínica. Entre esta experiencia clínica, lo que nos recomiendan de primera mano es al ciprofloxacino, sobre todo que es de elección para la fiebre de la orolla, no complicada en adultos. La dosis que se da es 500 miligramos por vía oral, 2 veces al día durante 14 días. Y el cloranfenicol también es una opción de tratamiento alternativo para lo que es la fiebre de la orolla. Y se ha descrito sobre todo se ha descrito una recurrencia. Este usualmente se da o se administra en combinación con lo que son las ceftriaxonas. En sus dosis recomendadas es de 50 a 75 miligramos kilogramos por día. Y se puede dar hasta 3 gramos por día. Esto puede ser por vía oral o intravenosa, en 4 dosis divididas de 10 a 14 días. Entre las otras también recomendadas, también en combinación con el cloranfenicol está la ceftriaxona. Y el tratamiento de elección para la fiebre de la orolla no complicada en niños y mujeres embarazadas se usa lo que es la amoxicilina y el ácido glavulánico, que se da 1 gramo por vía oral 2 veces al día durante 14 días. Siguiente, por favor. En el tratamiento de la verruga peruana, se recomienda que el tratamiento de elección en adultos, niños y mujeres embarazadas es la acitromicina, que se da en 500 miligramos por vía oral y 1 vez al día durante 7 días. La rifampicina, en este caso se han informado fracasos del tratamiento y lo que nos recomienda es un tratamiento alternativo. Entre este tratamiento alternativo está lo que es la ciprofloxacina. Siguiente. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, está buena la charla y yo creo que han actualizado algunos datos, pero para los que quieren profundizar, ya les dije, o sea, en la página que les he dejado en yabien.com hay una parte de toda una página de solamente Bartonella, pero lo más interesante es que ahí se han recopilado los datos de las publicaciones desde la época de Carrión. O sea, me da un trabajito hace tiempo de recolectar durante años estos datos. Y esa página es, bueno, para los que quieran meterse en el tema más profundamente, ¿no? Tiene más de 300 artículos. Entonces, si lo visitan, está bien, ¿eh? Si se preocupan. Pero está bien vuestra exposición. Entonces, chicos, nos estamos viendo el día miércoles, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Adiós.